¿Y si te dijera que tu fe ha sido solo un pensamiento vacío? Tal vez has creído, o eso piensas, has repetido frases positivas, has orado con intensidad, incluso has afirmado que confías, pero en el fondo nada se ha movido, el dinero no llega, la oportunidad no aparece, el cambio no ocurre, y poco a poco esa fe que parecía tan fuerte comienza a desvanecerse en silencio. Pero realmente fue fe, o fue una esperanza disfrazada, nacida del miedo y no de la certeza. Muchos dicen tener fe. Pocos la entienden, menos aún la activan correctamente, porque la fe no es solo creer, la fe es energía viva, es convicción interior, es una ley espiritual que cuando se alinea con la acción, abre puertas invisibles. Imagina a Pedro, el discípulo. Cuando Jesús lo llamó para caminar sobre las aguas, Pedro dio un paso, un solo paso, y caminó. Pero al instante, el miedo tocó su mente, dudó y se hundió. ¿Qué cambió en segundos? No fue el viento, no fue el mar, fue su foco. Su certeza se transformó en temor y el agua ya no lo sostenía. Esa es la fe que no mueve nada. Una fe intermitente que un día afirma y al siguiente se esconde. Una fe que pide pero no espera, que desea pero no actúa como si ya tuviera. Napoleon Hill lo expresó con claridad. La fe es el estado emocional que da vida a la autosugestión. No basta con repetir lo que deseas. Debes sentirlo, creerlo con una intensidad tal que tu mente subconsciente lo acepte como una orden. Pero aquí está el problema. Tu subconsciente no responde a palabras vacías. Responde a emociones, a imágenes vívidas, a convicciones profundas. Si tu fe no se siente, no existe. Si no vibra dentro de ti como una verdad innegable, es solo ilusión mental. Muchos leen sobre la ley de atracción, sobre cómo visualizar sus sueños, sobre repetir afirmaciones cada mañana, pero pocos entienden el núcleo de todo esto. La fe no es una herramienta externa, es una fuerza interna, y si está contaminada de dudas, miedo o urgencia, simplemente no funciona. La Biblia lo dijo con una frase sencilla, pero poderosa. La fe sin obras está muerta. Y no se trata solo de obras físicas, se trata de la acción interior, de la coherencia entre lo que crees, lo que sientes y lo que haces. Si afirmas abundancia, pero vibras escasez, tu realidad no cambia. Si dices confiar, pero vives ansioso, el universo lo escucha. ¿Y qué es lo que realmente estás diciendo cuando piensas que tienes fe? ¿Confías en lo invisible o solo repites lo que has oído? ¿Tu fe nace del alma o del deseo desesperado? Es aquí donde muchos se pierden, no por falta de conocimiento, sino por exceso de ruido. El ruido de la duda, de las voces externas, de las experiencias pasadas que dejaron cicatrices en tu confianza. Pero hay algo más profundo, una verdad silenciosa que pocos comprenden. La fe no es un evento, es un estado, una forma de estar, de pensar, de caminar por la vida. Y ese estado solo puede mantenerse cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes construir adentro. El poder que buscas no está en los libros ni en los discursos motivacionales. Está en tu interior, pero solo se activa cuando tu fe es tan fuerte que ya no necesitas ver para saber que es real. La fe que mueve montañas no es ruidosa, no exige pruebas, solo camina en silencio, pero con certeza. Y en ese caminar, las puertas comienzan a abrirse, aunque nadie las vea. Entonces pregúntate, con honestidad, ¿mi fe está viva? ¿O solo estoy imitando lo que otros hacen, esperando que algo mágico suceda? Porque la verdad es esta. No es que la fe no funcione, es que no la estás usando como fue diseñada. Pero si no estás usando la fe como fue diseñada, ¿cómo se activa de verdad? La respuesta no es cómoda, y por eso muchos la ignoran. Porque activar la fe no es hacer más,
Es rendirse a lo invisible, es dejar de controlar con la mente lógica y empezar a confiar con el alma. Es un salto, no hacia afuera, sino hacia adentro. Pocos quieren saltar en la oscuridad. Todos buscan garantías, pruebas, seguridad. Pero la fe no trabaja con certezas visibles, trabaja con la visión del corazón, con esa imagen interna que arde, aunque nadie más la entienda, con esa voz suave que dice, sigue, aunque no veas nada. Job lo vivió, lo perdió todo, riqueza, familia, salud, y en su oscuridad, cuando no quedaba nada que sostener, eligió no maldecir, eligió confiar. Su entorno decía, ¿dónde está tu Dios? Pero su alma repetía, aun si Él me mata, yo confiaré. Eso es fe. Hill explicó que todo éxito visible nace de una idea que primero fue creída con tanta fuerza que el universo no tuvo otra opción que manifestarla. Él la llamó una obsesión ardiente, un deseo respaldado por una fe que no acepta el fracaso como posibilidad. Pero aquí está la clave. Esa fe no se basa en la lógica, se alimenta de silencio, de conexión, de disciplina mental, porque en el silencio es donde realmente escuchas, y en la disciplina es donde transformas emoción en dirección. El problema no es que no tengas fe, es que estás intentando activarla en un terreno contaminado. Tu mente ansiosa, tu miedo al rechazo, tu necesidad de aprobación, tu hábito de dudar cada paso que das. ¿Cómo puede florecer la fe si tu diálogo interno está lleno de «y si no funciona»? ¿Cómo puede activarse si tu subconsciente está programado para sabotear cada intento? Por eso Hill insistía en la autosugestión diaria, no para engañarte, sino para reeducarte, para limpiar el terreno, para reemplazar creencias muertas por convicciones vivas, porque solo cuando tu mente se alinea con tu alma, la fe comienza a obrar. Y aquí entra otro principio sagrado. La fe verdadera necesita acción. No solo física, sino mental y emocional. Si quieres riqueza, debes empezar a caminar como alguien que ya es próspero. Si buscas oportunidades, debes hablar como quien ya las tiene. Si deseas libertad, debes pensar como un ser libre. No se trata de fingir, se trata de entrenar tu realidad interna hasta que lo invisible se vuelva inevitable. La fe no responde a súplicas desesperadas, responde a la autoridad espiritual, esa que nace cuando te haces responsable de lo que crees, piensas y sientes, cuando ya no esperas que el mundo te dé lo que tú no te das. Y esa autoridad no se grita, se vibra. A veces la fe se manifiesta en un simple acto, agradecer antes de ver. Agradecer lo que aún no ha llegado, pero que sabes que está en camino. Ese agradecimiento silencioso es una señal de que tu alma ya lo recibió. La mayoría vive esperando ver para creer, pero los que transforman su destino creen antes de ver. Porque la fe, cuando está bien dirigida, no pregunta cómo. Solo actúa como si ya fuera, y en ese actuar las puertas se abren, las personas correctas aparecen, los caminos imposibles se hacen reales, pero todo comienza en un punto, no en el futuro, no en las circunstancias. Comienza contigo, el momento en que decides que tu fe no será más una teoría, sino una práctica diaria, constante, intencional, silenciosa, pero poderosa. Y entonces, sin que te des cuenta, algo empieza a cambiar. Tu energía, tu presencia, tu forma de hablar, tu capacidad de atraer. Porque ahora no estás esperando que el mundo confirme tu fe. Ahora tú la estás afirmando en cada paso. Y cuando eso sucede, lo invisible responde. Pero hay algo más profundo. Algo que no todos se atreven a mirar. Porque incluso cuando comienzas a practicar la fe, puedes seguir sintiendo que nada cambia. Haces afirmaciones, visualizas, agradeces en silencio, y el mundo parece seguir igual.
Las puertas no se abren, los resultados no llegan, las señales no aparecen. Y es en ese punto donde muchos abandonan. Concluyen que la fe no funciona, que es un mito, que la ley de atracción es solo un juego mental. Pero no es la fe la que está fallando, es la raíz desde donde estás operando. Aquí es donde entra una verdad dura, pero liberadora. Tu fe puede estar contaminada por miedo. Sí, incluso la fe más fervorosa puede estar mezclada con ansiedad, con desesperación, con escasez emocional. Dices que crees, pero en lo profundo de ti estás temiendo que no suceda. Y esa emoción, aunque no la digas en voz alta, es la que el universo escucha con más fuerza. Recuerda lo que enseñaba Hill. Todo pensamiento emocionalizado se convierte en una fuerza vibratoria. Es decir, no atraes lo que dices, sino lo que sientes con intensidad. Por eso, si detrás de tu afirmación positiva hay una emoción de duda, es la duda la que se materializa. Si agradeces desde el miedo de no tener, es el miedo lo que se activa. La Biblia también lo refleja. Cuando Pedro camina sobre las aguas, lo hace mientras mantiene su mirada fija en Jesús. Pero en cuanto su atención se desvía hacia el viento y las olas, comienza a hundirse. ¿Por qué? Porque permitió que el miedo entrara en su percepción. La lección es clara. No puedes caminar sobre lo imposible si tu mirada interior está enfocada en el peligro. ¿Y cómo se sana eso? ¿Cómo limpias la fe del miedo? La respuesta no es añadir más esfuerzo, es soltar el control, soltar la obsesión por el resultado, soltar la idea de que tú debes hacer que todo suceda. Porque cuando cargas con el peso de la manifestación, estás actuando desde ego, no desde fe. Hill lo expresó en palabras distintas, pero con el mismo espíritu. La fe es la puerta de entrada al subconsciente, y el subconsciente no responde al esfuerzo forzado, sino a la repetición emocional constante. No necesitas gritar para que tu alma escuche, necesitas repetir con convicción silenciosa, día tras día, sin buscar señales externas, sin necesitar que alguien valide tu camino. Y aquí ocurre algo mágico. Cuando dejas de buscar, comienzas a encontrar. Cuando ya no estás persiguiendo el resultado empieza a perseguirte a ti, porque la fe madura no exige, solo declara. Sabe que lo que es suyo ya está reservado, solo necesita alinearse. Y esa alineación comienza con una simple práctica: observar tu emoción antes de actuar. Preguntarte, ¿desde dónde estoy haciendo esto? ¿Desde la confianza o desde la carencia? Este es uno de los hábitos más poderosos que puedes cultivar, porque te convierte en maestro de tu vibración, en cuidador de tu campo energético, en arquitecto consciente de tu destino. No se trata de vivir fingiendo estar bien, se trata de vivir desde una verdad interna que se cultiva con paciencia, con honestidad, con intención. La fe no es un fuego artificial, es una llama constante, que no necesita ser vista para tener poder, y esa llama solo arde cuando la alimentas con pensamientos que nutren, con emociones que expanden y con acciones que honran tu visión. Es un trabajo silencioso, invisible, pero profundamente real, porque al final no es lo que haces lo que cambia tu vida, es lo que eres mientras lo haces. Y cuando tu fe se convierte en una forma de ser, en una atmósfera que llevas contigo, entonces, sí, lo imposible comienza a doblarse ante ti. Pero incluso cuando esa fe silenciosa comienza a arder dentro de ti, hay algo más que debes comprender. No basta con creer, también debes permanecer. Porque habrá momentos en que todo parecerá ir en contra de lo que afirmas. Tus circunstancias te hablarán con dureza. La escasez tocará tu puerta. La soledad
parecerá acompañarte y tu mente intentará convencerte de que todo ha sido una ilusión. Es en ese terreno donde la mayoría abandona. Pero ahí, justo ahí, es donde comienza la verdadera transformación. Napoleon Hill lo dijo con claridad. Antes de que llegue el éxito, la vida te pondrá a prueba. Te empujará al límite. Querrás saber si eres digno de lo que estás pidiendo. No para castigarte, sino para forjarte. Y es aquí donde entra uno de los principios más poderosos de todos: la persistencia. La fe sin persistencia es como una semilla que nunca echa raíz. La persistencia no es repetición ciega, es disciplina emocional. Es seguir creyendo incluso cuando no ves nada. Piensa en José, vendido por sus hermanos, encerrado en una cárcel injustamente, escondido durante años. Todo parecía indicar que su sueño era una mentira, pero él guardó silencio, no maldijo su destino, no dejó que la amargura lo contaminara, y cuando llegó su hora, el universo lo colocó en el trono de Egipto. No fue por suerte, fue por alineación, porque el que persiste con el corazón limpio activa fuerzas invisibles que trabajan a su favor. Él lo llamaba el sexto sentido, esa capacidad de sentir lo que aún no ha nacido, de actuar como si ya fuera realidad. Pero ese sexto sentido solo se activa cuando pasas por el valle sin perder tu visión, cuando puedes mirar la tormenta y aún así caminar hacia la promesa. Y aquí hay algo que debes grabar en tu alma. La fe verdadera no te protege del dolor, te transforma en alguien que ya no teme al dolor. La disciplina mental no es frialdad, es claridad emocional. Es recordar que tus pensamientos son imanes, que tu vibración construye puentes invisibles hacia lo que deseas. Por eso, cada vez que dudes, respira. Cierra los ojos y vuelve a tu centro. Recuerda quién eres, recuerda lo que has sembrado, recuerda lo que ya está en camino, porque el momento más oscuro siempre precede al amanecer. Y cuando eliges permanecer, cuando decides no rendirte, no ceder a la narrativa del miedo, entonces accedes a un nivel superior de poder interno. Un poder que no necesita demostrar nada, un poder que no se agita ante la escasez, un poder que sabe esperar, porque ya ha visto el final. Y en ese punto, en ese estado de certeza tranquila, comienzan a ocurrir los giros, las oportunidades, los encuentros, las ideas, no porque estés luchando, sino porque estás alineado. Y en un universo de leyes precisas, lo que se alinea se manifiesta. Así que la próxima vez que todo parezca detenerse, no te detengas tú. Avanza con más silencio, más enfoque, más propósito, porque la fe que no se rinde es la fe que conquista. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya no necesitas ver para creer, algo sutil pero inmenso cambia dentro de ti, porque ya no estás persiguiendo, estás emanando, y ese cambio lo transforma todo. La fe ya no es un esfuerzo, se convierte en tu atmósfera. Tu pensamiento ya no es una herramienta, es una frecuencia. Y ahí es cuando el universo responde. Napoleon Hill lo llamó el estado de vibración mental armoniosa con la fuente del deseo. La Biblia lo expresó como el reposo del alma. Y ambos hablan de lo mismo. Ese lugar invisible donde ya no dudas, ya no fuerzas, ya no luchas, solo caminas, en certeza. Aquí es donde sucede lo milagroso. El agradecimiento ya no es una técnica, se vuelve tu lenguaje diario. No agradeces porque recibiste, agradeces porque ya sabes que todo está siendo preparado. Agradeces sin testigos, sin palabras, sin teatro. Es el agradecimiento silencioso, el que activa las puertas que nadie más puede ver. Mientras otros esperan evidencias, tú das gracias en lo oculto, y es en lo oculto donde la vida se gesta. Lo que haces en secreto es recompensado en lo visible, pero no como magia, sino como ley.
Y aquí está la verdad final. Nada cambia fuera hasta que tú cambias dentro. Tu mente es un altar, tu emoción una ofrenda, tu palabra una llave. Cada pensamiento que mantienes es una oración silenciosa. Cada creencia que decides sembrar es un futuro que estás escribiendo. Y cada agradecimiento que emites, aunque sea en silencio, es una señal al universo. Estoy listo, estoy alineado, estoy presente. No necesitas entender todo, no necesitas controlar todo, solo necesitas permanecer y confiar, porque cuando lo invisible se ordena, lo visible lo sigue. No es fe ciega, es fe profunda, y esa es la fe que funciona, la fe que mueve, la fe que transforma, la fe que manifiesta. Ahora cierra los ojos un momento, escucha el silencio, siente tu respiración, y ahí, en lo más profundo de ti, da gracias. Gracias por lo que fue, gracias por lo que es, gracias por lo que viene. No necesitas palabras, solo presencia, porque en ese instante todo ya está cambiando.